a todos de nuevo. Estamos trabajando Selectividad de Madrid, Física 2023. Todos los ejercicios de este examen o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química lo encontraréis en la web academiaalcover.es reunidos en cómodas fichas. Es un problema acerca de la refracción de la luz. Tenemos un prisma, ángulo de 60 grados, incide sobre el prisma desde el aire un rayo formando un ángulo de 50 grados con la normal, es decir, el ángulo de incidencia es 50, y me preguntan qué vale el ángulo alfa, siendo que ese es el camino óptico, y qué vale el ángulo beta, siendo que, insisto, ese es el camino óptico del rayo. En el punto A aplicamos la llamada ley de Snell, que dice que N1 por el seno del ángulo de incidencia es igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. En el punto A tenemos que N1 es el aire, 1 por seno de incidencia, que es 50, es igual a N2, que es el índice de refracción del cristal con el que hemos hecho el prisma, por el seno de alfa. Alfa es el arcoseno, fijaros, el 1,66 pasa dividiendo, alfa es el arcoseno de seno de 50 partido 1,66, haciéndolo en la calculadora. Recordad, el arcoseno en la calculadora, shift seno de 50 partido 1,66 igual, y os da 27,48, que es el ángulo alfa. Hemos de calcular también el ángulo beta, pero fijaos, tenemos estos ángulos de aquí, alfa, el ángulo verde del punto verde, el ángulo del punto azul, pero este ángulo de aquí, esta perpendicular y esta, aquí forman un ángulo. ¿Qué vale este ángulo? Este ángulo vale 60 grados. ¿Por qué? Este lado de aquí es perpendicular a este, y este lado de aquí es perpendicular a este. Por tanto, este ángulo tiene los lados perpendiculares a este, y por tanto son iguales. Repito, este ángulo sabemos que es de 60 porque sus lados, este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Y dos ángulos con los lados perpendiculares son iguales. Por tanto, este ángulo vale 60. Si este ángulo vale 60, el ángulo marcado con un punto verde vale 120. Pues ambos, el de 60 y el del punto verde, suman 180. Por tanto, ya sabemos que vale el ángulo del punto verde. ¿Qué vale el ángulo del punto azul? Forma parte de un triángulo del cual conocemos alfa, conocemos el verde y por tanto es muy fácil conocer el azul, puesto que alfa, el punto verde y el punto azul son los tres ángulos de un triángulo, que sabemos que suman 180. Por tanto, el ángulo azul, punto azul, es 180 menos el verde, que es 120, menos alfa, que es 27,48. Operando nos da que el ángulo marcado con el punto azul es 32,52 grados. Por tanto, ahora sí, podemos aplicar tranquilamente al punto B la ley de Snell. Ahora, cuidado, la incidencia es este rayo. Por tanto, índice de incidencia 1,66 por el seno del ángulo de incidencia es igual al
en este caso, el medio de fuera, que vuelve a ser el aire, 1 por el seno de beta. De la misma forma, beta es el arcoseno de 1,66 por el seno de 32,52. Operando esto, shift seno 1,66 por seno 32,52 igual, y me da un ángulo de 63,18 grados, que es el ángulo beta. En el apartado B me dice que este rayo no debe de salir del prisma y me pregunta cuál ha de ser entonces el ángulo de incidencia desde el aire al entrar en el prisma. Si no queremos que el rayo salga del prisma, entonces en el punto B se tiene que producir el fenómeno de la reflexión total, es decir, que este rayo no pase al otro medio, sino que se quede en el medio de incidencia. Eso es lo mismo que decir que el ángulo de refracción en el punto B ha de ser de 90 grados. Y entonces tendremos la reflexión total, N1 por el seno de L, siendo L el ángulo este de aquí azul, que será por tanto el llamado ángulo límite, es igual a N2 por el seno de 90. No queremos que el rayo salga del prisma en el punto B, por tanto ha de incidir con un ángulo igual o superior al ángulo límite. El ángulo límite, despejando, es el arcoseno de N2 partido N1, pues el seno de 90 vale 1. En nuestro caso, en el punto B, el medio de incidencia, que sería N1, es 1,66 y N2, el ángulo porque debiera salir, es 1. Buscando este ángulo, tenemos que en el punto B el ángulo límite vale 37,04. Si el ángulo marcado con el punto azul es 37,04, como ya hemos visto en el apartado A, el ángulo marcado con el punto verde es 120. Y por tanto, como que alfa, el ángulo marcado con el punto verde y el ángulo marcado con el punto azul, son los ángulos de un triángulo, entonces alfa es 180 menos el verde, que ya hemos visto antes que vale 120, menos el ángulo azul, el ángulo límite, que es 37,04. Me da por tanto el ángulo alfa 22,96. ¿Qué quiere decir? Que si aquí quiero un ángulo como este, entonces alfa debe de ser 22,96. Y aplicando al punto A, de nuevo la ley de Snell, recordando que el rayo entra así y se va por aquí, 1 por el seno de phi, que es el ángulo que estoy buscando, es igual a 1,66 por el seno de 22,96. De aquí, de nuevo, haciendo arcoseno de 1,66 por seno de 22,96, tendré el valor del ángulo phi, que es en lo que me preguntan, y vale 40,36.